Migración y sus rostros. Aquí no escuchamos historias, las sentimos. Voces que cruzan fronteras, relatos que necesitan ser escuchados. Bienvenidos a Migración y sus rostros. Hoy en un episodio más sobre migración hablaremos sobre fotografía y humanidad. Prepárense para ver la selva del Darién, desde el lente de un testigo directo en este podcast. Conmigo se encuentra Carol Garzón, quien será mi compañera durante este interesante episodio. Carol, buenos días. Buenos días, Oscar, y muchas gracias por esa presentación. Pues efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre un poquito más allá de la selva del Darién y todas estas rutas peligrosas y cómo se vive a través del lente, porque siempre tenemos como la información de los migrantes o de la policía, pero nunca lo vemos a través como de otros ojos. Entonces, bienvenido. Quisiéramos empezar con, bueno, presentándote primero. Bienvenido, Velasco. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que eres un periodista que trabaja para EFE y que has cubierto una gran parte de todo el tema de la migración del Darién, pero quisiéramos empezar preguntándote qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión, qué fue lo que como en ti que dijera como, no sé, o alguna historia, algún hecho histórico o algo personal para ti que te llevara como a empezar a cubrir este tema. Ok, muy bien. Soy Bienvenido Velasco, fotógrafo panameño. Tengo una carrera alrededor de 18 años como fotógrafo de prensa y llevo 6, 7 años en la agencia F como staff, cubriendo Panamá y Centroamérica. Bueno, mira, el tema de la migración en Panamá arrancó en los años 2019 aproximadamente cuando miles de migrantes haitianos cruzaron la selva del Darién. Eso fue un boom migratorio porque creo que estábamos hablando de casi 4.000 migrantes diarios. Eso fue un boom y fue donde empezó eh, la decisión mía dije, no, voy a cubrir el tema migratorio desde la selva, ¿no? Desde Panamá. Eh, en un principio era bastante confuso y desordenado porque las autoridades panameñas tampoco tenían la capacidad de resolver esa demanda diaria. Y entonces todo era trágico. Había mucho lodo, comían mal, dormían mal. Entonces, todo fue bastante trágico, ¿no? Ahí logré yo poder documentar, por ejemplo, las madres con sus hijos, que para mí siempre fue como lo más delicado, lo más vulnerable, ¿no? Entonces, entendiendo que en ese momento la selva no era una ruta, entonces ah, para ellos era complicado abrir trocha entre la selva como tal para cruzar de país a país. Hoy día cruzan migrantes ya en una cantidad ya súper inferior, pero ya la trocha está hecha. No deja de ser peligrosa, pero yo estaba analizándolo y dije, en un principio, para los primeros migrantes, ir a abrirse trocha, eso sí era súper delicado y súper peligroso. Entonces llegaban destruidos, llegaban agotados, llegaban mal. Y allí fue donde yo decidí, trabajando con la agencia F, empezar a documentar el tema migratorio en Panamá, que hasta el día de hoy seguimos siempre pendiente de eso, ¿no? Pero sí, eh, siento que es un gran compromiso también porque aparte el tema migratorio por Centroamérica, por Guatemala, por México, en la frontera con Estados Unidos, también es súper importante, pero creo que contar un poco la historia de los migrantes en el Darién, creo que ha valido la pena porque mucha gente y muchos medios, mediante las fotografías mías, eh, se han podido dar cuenta y han podido seguir contando la historia de ellos. Bienvenido, ya que menciona la fotografía. ¿Qué papel cree que ha jugado las fotografías en la visibilización de, se le podría llamar de pronto crisis migratoria a lo que acaba de mencionar? Bueno, yo creo que
yo creo que tiene un valor importante documentar la migración. Creo que es un hecho importantísimo y nosotros como fotógrafos, de alguna u otra manera, tenemos la responsabilidad ética, profesional y periodística de contar la historia. Eso eh, podría ayudar mucho a que gobiernos tomen decisiones o organizaciones tomen decisiones, sí. De que el mundo se entere de las realidades que viven los migrantes, también. Entonces creo que la labor nuestra, tanto de fotógrafos o como de prensa escrita o como de videógrafos, entrar a la selva como yo lo he hecho, adentrarme, caminar 5 o 6 horas dentro, eh, tropezarme con esqueletos humanos, es súper importante contar eso. Ya que nos hablas un poquito como de que te has adentrado y que has visto esqueletos, hemos visto que tu trabajo ha ganado premios, pero realmente cómo procesas como ser humano todo lo que ves a diario, porque claramente uno entra a las selvas y ve muchas cosas que uno no está acostumbrado a ver y que uno cree que no suceden. ¿Cómo manejas como ese sentimiento humano? Sí, claro, yo pienso tantos años de formación periodística, he cubierto muchos momentos difíciles como explosiones sociales en diferentes países. Yo creo que nada te prepara, pues, eh, para decir, ok, estoy preparado para cubrir una migración como tal. Creo que más que todo es enfocarte bien, agarrar la experiencia que tienes. Y en algún momento yo como fotógrafo bloqueo mis sentidos en un momento cuando fotografío porque es claro, es sumamente difícil ver, por ejemplo, a un niño desnutrido o enfermo, y tú teniendo en cuenta que tienes hijos o tienes sobrinas o tienes familia. Entonces creo que a mí me funciona personalmente. Un poco me bloqueo un poco los sentidos y empiezo a registrar, a documentar, a contar. Eh, sí, me ha pasado que luego en la noche editando, al ver el material, sí, definitivamente duele un poco, pero uno nunca pierde el objetivo, que es tratar de transmitir la información, o sea, tratar de documentar lo que está pasando, ¿no? Objetivamente y profesionalmente. Creo que uno de ese escalón no se debe de bajar, ¿no? Entonces, pero sí, me ha tocado ver esqueletos, me ha tocado ver niños con agua al cuello, cruzando con sus padres en una soga, cruzando un río fuerte, niños pidiendo agua, niños pidiendo comida, pidiendo dinero, mujeres llorando. Entonces, pues creo que tantos años de formación me han capacitado más que todo, ¿no? Pero no dejamos de ser humanos, no dejamos de sentir, no dejamos de pensar por algún momento qué está pasando. O sea, creo que el lente es un brazo auxiliar para poder ayudarlos. Así lo veo yo. Ya que también nos estás hablando un poco de todo eso que has visto, ¿tienes alguna foto o algún recuerdo que tú digas, esto es lo más duro que me ha tocado ver, esto es lo más duro que de pronto me ha recordado, me ha quedado en la memoria durante muchos meses? Con el tema de migración. Sí, con todo el tema de lo que se ve en la selva. Sí, ok, yo creo que, bueno, son tantas imágenes. Creo que la del esqueleto, que era un cráneo humano, alguien lo había puesto, era sobre un río, estábamos navegando en unas canoas y el cráneo humano lo habían colocado encima de un árbol seco. Era como especie, tú veías eso y era como especie como de una bandera o algo,
o un anuncio, y los migrantes pasaban tan normalmente al lado de eso, que lo hacían ya muy natural, y eso me impactó bastante. Creo que también el tema de los niños al cruzar los ríos. Tengo una fotografía que ganó un premio en Europa sobre una niña, está en los brazos de su papá. Va a empezar a cruzar un río que está subido y están cruzando una soga. Y la mirada de ella es tan inocente. Es como que, ¿qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Y de alguna manera no mide el peligro al cual está por suceder, ¿no? También creo que en un principio, cuando estaban los haitianos, logré documentar también la inocencia de los niños. Yo me he enfocado mucho en los niños. Y una fotografía que también ganó un premio aquí en Panamá, una niña haitiana junto a su madre, están caminando entre el lodo buscando qué comer. Y la niña está jugando con el pendiente de la madre, se lo está metiendo a la boca como un chupón. Entonces, y con una mirada bastante inocente. Entonces creo que son imágenes impactantes, fuertes. Eh, También el desespero. Creo que en una población llamada Bajo Chiquito que está próxima a la selva, o sea, cuando ellos salen de la selva, el primer poblado es ese, se llama Bajo Chiquito. Eh, en esa comunidad que es indígena, había un boom de migrantes, ya no cabían. Creo que llegaban 2.000, 2.500 al día. Era algo impresionante. El desespero también de llegar a no dormir porque tenías que hacer fila, cola para subirte a unas canoas. Entonces no dormías, no comías, no bebías, lleno de lodo, con niños o con bebés recién nacidos en brazos. Eso es totalmente, eso es como un mundo dentro de otro prácticamente. Bienvenido, ya que estamos hablando de ese tema que es tan sensible para el ser humano, pues es sin duda alguna muchos sentimientos encontrados, muchos sentimientos de frustración, pero ¿alguna vez usted ha conocido alguna persona que haya pasado por ahí, que usted haya tenido la oportunidad de tomarle alguna fotografía, interactuar con él y tiempo después volver a encontrarse con esa persona? ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Qué siente usted como periodista cuando está detrás de la cámara y ve una persona que sabe que va a pasar por un peligro y luego la vuelve a encontrar, digámoslo, en buenas condiciones, sana, viva al menos? Bueno, creo que me sucedió una vez nada más, pero el tramo fue bastante corto porque migración yo solo estoy enfocado en cubrir en Panamá, porque tenemos otros colegas que cubren, que siguen la ruta, que es Centroamérica, ¿no? Y México y Estados Unidos. Entonces, pero sí me sucedió algo. Estaba cubriendo a una madre con su hija venía saliendo de la selva, luego llegó al pueblo de Bajo Chiquito, de ahí perdí contacto con ella y luego me la encontré días después en un albergue. Y ella me decía que la selva era difícil, que no sabía si lo iba a lograr, estaba totalmente desanimada. Y luego días después me la encuentro en un albergue ya totalmente recuperada. Y, y sí, creo que es de alguna manera es un poco emocionante ver eh, eh, la actitud de las personas, cómo cambia, cómo toman fuerza, ¿no? Pero fue algo bastante corto, no fue un encuentro, por ejemplo, de países ni nada, fue algo bastante corto. Bienvenido. Y en una época donde las redes sociales desinforman tanto sobre el cruce del Darién, sobre toda la situación migratoria, ¿cómo cree que la fotografía le ha ayudado a contrarrestar toda esa desinformación, ya que gracias a sus fotografías pues se ha podido ver la realidad de estas zonas que por redes sociales a veces está tan distorsionada?
Sí, hubo un momento en que las redes sociales jugaron un papel de doble filo. En un principio sí era importante, hasta nosotros los medios observábamos cierta información que se movía por los medios, por las redes sociales, para poder tener una idea de qué era lo que estaba pasando internamente en la selva. Pero sí, creo que en algún momento logramos ver migrantes que ponían en sus cuentas, voy entrando a la selva, estoy dentro de la selva, estoy aquí, estoy allá, llegué a Panamá, crucé Centroamérica, ahora estoy en Estados Unidos y entonces lo ves en Nueva York con ropa nueva y con una bolsa eh, de ropa. Entonces la gente se hacía la idea de que, wow, es fácil. Si él lo logró, ¿por qué no? Entonces te encontrabas a tanta gente que no lo lograba en el camino y que decía, a mí quién me mandó a meterme en esto o yo qué hago aquí. Entonces, de alguna manera era un arma de doble filo porque incitabas a la gente a que se metiera a la selva, pero cuando realmente entendían que era un peligro, eh, la gente renunciaba. Además, tú le preguntabas si volverían a entrar y decían que no. Es más, hoy día, en esta migración inversa que se está dando, porque hay muchos migrantes que están bajando de México hacia Panamá y desde aquí están tomando eh, barcos hacia la frontera con Colombia para regresar. Yo les hacía la pregunta, decía, ¿se atreverían a regresar por la selva? Y me decían que no, que ni loco, que era una locura. Entonces siento yo que el tema gráfico, periodísticamente gráfico, es importante porque eh, tiene mucha información, tiene mucho carácter, tiene mucha independencia y creo que ayuda bastante a documentar e informar sobre lo que está sucediendo en la selva, que afortunadamente ya no hay tantos migrantes que entran. Ya los dos albergues que estaban en Panamá, que recibían a los migrantes, ya se cerraron, ya el gobierno los ha cerrado, o sea, ya no hay migrantes que entran. Ahora tenemos una corriente inversa, pero que no está entrando al Darién, está saliendo en barcos. Y yo creo que ya para culminar la última pregunta, o no sé si de pronto Oscar tenga alguna otra ahorita, pero ¿consideras que la crisis migratoria en el Darién es un problema o que tiene solución o es una realidad que vamos a tener que seguir documentando por muchos años más? Pues la humanidad siempre ha migrado, eso no hay duda. Las civilizaciones por cientos de años han migrado siempre, de alguna u otra manera, por razones políticas, sociales, culturales, religiosas. En fin, nos ha tocado aquí en Panamá tener esta situación. Yo como fotógrafo de alguna u otra manera la he entendido, la he documentado. Las imágenes han recorrido el mundo prácticamente y no soy quien para decir si es un problema de tal país o que debe de tener solución. Solo creo que la gente migra porque toma sus decisiones propias y tiene sus sueños, ¿no? Yo como panameño, por ejemplo, Panamá no ha sido un país migratorio, en cambio como otros países como Venezuela o como Nicaragua o como Honduras o diferentes países, hablando de Centroamérica, que son países migrantes, siempre están en movimiento, pero creo que es creo que es una condición humana. El humano siempre va a migrar, siempre, siempre. Bueno, bienvenido y eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias a usted por la labor que desempeña allá, dándole visibilidad a esas personas que tanto lo necesitan. Gracias también por brindarnos el espacio, por darnos
algunas de sus palabras, algunas de sus vivencias también cubriéndolos. A ustedes, a las personas que nos ven también, muchas gracias por vernos. Nos vemos en un próximo capítulo del Lente Migratorio. Gracias, gracias por la oportunidad. Bienvenido, Agradecido. muchas gracias por tu tiempo, por la labor que desempeñas en este lugar, dándole visibilidad a estas personas que no la tienen, a menos pues de la que tú mencionaste, que ya entró a la selva, pero pues no es la visibilidad correcta, sí, no es la realidad y te agradecemos mucho ese trabajo que estás haciendo, mostrando la verdad de lo que están pasando esas personas, que no es fácil. Es muy admirable realmente, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido, que estés muy bien. Gracias, muy amable, Carol. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Bye, bye. esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Ok, Oscar, claro que sí, cómo no. Chao, bienvenido, muchas Chao, gracias. bye bye. Bien, Bye. chao. Chao. Esto fue Migración y sus rostros. No contemos pasos, escuchemos huellas.